Hola, hola, muy buenas noches chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio nuevamente, un sábado juvenil. Yo soy Carolina Caballero y hoy los estoy acompañando en este momento en donde Dios va a hablar a nuestras vidas. Gracias a la pastora Beatriz por invitarme. Entonces, imagínense que cuando la pastora Beatriz me dijo que estuviera hoy aquí con ustedes acompañándolos y me cuentan el tema, cuando Ladies me cuenta el tema, yo dije, ¿what? ¿Por qué? Porque resulta que sobre este tema que hoy yo te voy a contar, Dios ha tratado de manera especial a mi vida. Entonces, bueno, de todo lo que Dios me ha enseñado en esta área, hoy te voy a contar y espero que también sea edificación para la tuya. Así que bueno, empecemos. Ustedes saben que estamos tratando en el Ministerio Juvenil de manera especial el tema de viviendo el Evangelio en las relaciones interpersonales. Entonces, imagínate que el tema que hoy tengo para ti es un tema que definitivamente es importante para las relaciones interpersonales y se trata de el perdón. Efectivamente, el perdón es súper importante, o sea, es extremadamente importante en nuestras buenas relaciones interpersonales. Y bueno, es sobre este tema que te quiero hablar, que Dios quiere hablar a tu vida en esta noche. Así que por favor acomódate en la silla, coge tu cuaderno, tu Biblia y tu lapicero para que tomes apunte de estas citas bíblicas que vamos a estudiar la noche de hoy, porque es necesario que las guardes en tu corazón y las empieces a poner en práctica. ¿Listo? Para comenzar, entonces quiero compartirte unas historias de la vida real, como dicen por allí, y vamos analizando el tema. ¿Listo? Entonces, por favor, ve leyendo conmigo. Dice, Paola ha estado conversando con Iris. Iris dice, he tratado de perdonar a mi papá por su crueldad cuando era niña, pero es difícil. Entonces Paola le contesta, pues bien, debes olvidarte de eso. Mientras no olvides, no puedes decir que has perdonado. Siguiente caso. El pastor José está sentado conversando con su amigo, el pastor Bruno. El pastor José le dice, la semana pasada Samuel me hirió de verdad. En presencia de los otros pastores, dijo que yo no servía para predicar. No lo puedo olvidar. El corazón todavía me duele cuando pienso en esto. Después de que el pastor Bruno sale, el pastor Samuel entra. Este le expresa, por favor perdóname por lo que dije la semana pasada. Entonces el pastor José le contesta, no hay nada que perdonar, no me importó. Casos de la vida real. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero muchas veces yo he sido esta Paola. Cuando me ha costado perdonar a una persona, ¿cierto? Y alguien me ha dicho, pero olvídalo, tú eres cristiana, olvídalo porque olvídalo. O sea, si no lo has olvidado es porque no has perdonado, ¿verdad? Olvídalo. Pero también me ha pasado cuando alguien me ofende, ¿verdad? Y me pide disculpas y no te preocupes, no pasó nada, cuando realmente sí está pasando algo, ¿no? Entonces yo no voy a empezar por definirte qué es el perdón, porque yo creo que tú lo tienes un poquito claro. Yo quiero empezar por mostrarte y que tú te des cuenta que no es perdonar. Porque cuando tú sepas o cuando tus ojos se abran ante esto que yo te voy a decir sobre qué es no, o sea, qué no es perdonar, más bien, muchos paradigmas de tu mente se van a ir, así como me pasó a mí. Entonces, el primero, perdonar no es decir que la ofensa no nos duele o que no nos importa. No, ya yo lo perdoné, ya eso no me duele, eso no me importa. Pero por dentro nuestro corazón siente dolor
por dentro todavía hay una herida que si me la tocan, me dan ganas de llorar, me duele, me da rabia, me provoca como que, ay, no lo quiero ver. Eso no es perdonar. Perdonar no es decir, no me importa, ya yo solo olvidé, no, eso no es perdonar. Perdonar no es ser capaz de entender por qué la otra persona hizo lo que hizo. Y muchas veces nosotros buscamos con eso, como quien dice, ¿cómo será la palabra? Como excusar o como buscarle una razón y tratar de entender. Mira, ve, eso no es perdonar. Cada quien tiene su razón. Y Dios es quien conoce nuestros corazones, ¿verdad? Dios es quien sabe verdaderamente la intención que hay. Entonces, no creas que cuando tú tratas de entender a la otra persona es porque lo has perdonado. Eso no es perdonar. Perdonar no es esperar las disculpas del ofensor. Yo lo perdono cuando me pida perdón. Yo lo perdono. Eso no es perdonar. La otra persona te está pidiendo perdón y aunque tú digas sí, yo te perdono, puede que todavía no lo hayas perdonado. Yo sé que te ha pasado. Perdonar no es permitir que el ofensor vuelva a hacernos daño. Y esto pasa sobre todo cuando hay casos, por ejemplo, de maltrato físico, ¿no? Es una persona a la que amamos o apreciamos mucho y porque lo amo y porque lo perdono, permito que me siga haciendo daño, tanto físico como emocional, como mentalmente, ¿no? Eso no es perdonar. O sea, no creas que porque te dejas hacer las cosas una y otra vez tú tienes un corazón dulce. Eso no es perdonar, ¿ya? Perdonar no es volver a confiar en la persona inmediatamente. Y esto fue en lo que particularmente Dios empezó a hablar a mi vida, porque yo hubo un momento en que me sentía culpable. Yo decía, pero ¿por qué todavía no soy capaz de confiar? O sea, ¿por qué todavía no logro entender que ya, o sea, que realmente esa persona no está haciendo nada malo, no está haciendo nada en mi contra? Perdonar no significa que aunque yo tenga un corazón dispuesto a perdonarte, ya mañana vuelva y confíe, porque obviamente hay una herida que duele. Entonces, mientras estos paradigmas se empiezan a derrumbar en tu mente, bíblicamente te voy a mostrar cómo Dios nos lleva a sanar todas esas heridas de nuestro corazón, aunque queden cicatrices, porque ahí pasó algo, ¿verdad? Pero ya volvemos a tener un corazón libre. ¿Listo? Ahí vamos. Por favor, ves tomando nota. Si ya te sientes identificado con las cosas que te he dicho, empieza a orarle a Dios, Señor, gracias por esta palabra. Háblame a mi vida, muéstrame qué es lo que tú tienes para mí con este mensaje. Limpia mi mente y limpia mi corazón. ¿Listo? Entonces, con todo esto que yo te he contado hasta el momento, definitivamente logré caer en cuenta que cuando tú y yo perdonamos, o sea, es un acto para con nosotros mismos. No creas que cuando tú perdonas a alguien y cuando yo perdono a alguien, estamos haciéndole un bien a la otra persona. Mira este texto que encontré. Me tomó mucho tiempo entender lo que significa perdonar a alguien. Siempre me pregunté, ¿cómo podría perdonar a alguien que eligió hacerme daño? Pero después de una gran búsqueda de conciencia, me di cuenta de que el perdón no se trata de aceptar o excusar su comportamiento. Se trata de dejarlo ir y evitar que su comportamiento destruya mi vida. Entonces, si te das cuenta, entender que cuando nosotros perdonamos a alguien, nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos, porque estamos evitando que nuestro corazón se siga dañando, se siga oscureciendo, se siga llenando de sentimientos que a Dios no le agrada. Cuando nosotros perdonamos, realmente nosotros estamos siendo libres, ¿ya?
Y en un taller que he hecho ya por segunda vez, que se llama Sanando las heridas del corazón, precisamente, pues por supuesto, habla del perdón. Y en ese taller nos enseñan o nos recuerdan esto que yo te estoy hoy compartiendo, ¿verdad? Perdonar es liberar el prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. ¿Prisionero de qué te vuelves? De la rabia, del dolor, de a veces hasta, o sea, es como si tú no quisieras dejar pasar esa situación, ¿sí me explico? Y entonces uno se vuelve ensimismado, pero ¿por qué me hizo esto? Pero es que me dolió tanto, pero es que me hago entender. Entonces te enjaulas más. Cuando nosotros nos movemos hacia el perdón, ¿verdad? Dejamos salir a ese prisionero que, como muestra esta imagen, definitivamente éramos nosotros, ¿ya? Entonces, personalmente, ¿verdad? Personalmente, y bueno, yo sé que a muchos nos pasa, pero hablo de mí. Hay muchas cosas que han marcado mi vida, tanto en lo familiar con mis padres, como en mi relación de pareja con mi esposo, pero también, por ejemplo, en mi relación de amigos e incluso en mi relación en el negocio que yo desarrollo actualmente. Porque definitivamente tratamos con personas, no estamos tratando con objetos, yo me equivoco, la otra persona también se equivoca y para bien o para mal, pensaría yo, hacemos cosas que maltratan a los demás. Así como me las han hecho a mí, tengo que estar 100% consciente que yo también las he hecho, ¿verdad? Pero entonces en este caso, como estamos hablando, ¿verdad?, de viviendo el Evangelio en las relaciones interpersonales, el enfoque de este mensaje es sobre el perdón. Y hoy te voy a dar por medio de 3 versículos bíblicos cómo tú y yo podemos eh, aligerar esa carga que sentimos por no haber perdonado a alguien, ¿verdad? Por estar padeciendo de esa rabia, de ese dolor respecto a la falta de perdón. Entonces, lo primero es llevar nuestro dolor a Jesús. Wow. Imagínate. Y esto está bíblicamente, lo podemos buscar por favor en tu Biblia. Ubícate en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Deja anotando los versículos, ¿oíste? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Mi versión es la nueva versión internacional y dice, Él mismo, se refiere a Cristo, ¿verdad? En su cuerpo llevó al matadero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Cuando en ese taller a mí me mostraron este versículo, yo dije, pero no entiendo, no le veo como sentido a lo que me estás diciendo de llevar mi dolor a Jesús con la muerte de Jesús en la cruz. Y me explicaban, pero es que mira, ven acá, ¿a quién más puedes ir tú que te ayude, que te enseñe, que te anime a hacer algo que realmente nos está costando, como lo es perdonar? O sea, quién más que Jesús? Que como dice este versículo, Él en la cruz murió, o sea, Él pagó una culpa que yo debía pagar. Él dijo, Carolina, te perdono. Y además de que me perdonó, yo pago por ti, imagínate, ¿cómo así? ¿Quién más entonces que nos enseña a perdonar que Él, verdad? ¿Quién más que nos enseñe, que nos ayude a perdonar que Él? Él es quien nos capacita, Él es a quien nosotros podemos expresar nuestro dolor y nos va a entender. No creas que Jesús es un ente por allá que no sabe, que no ve, que no entiende, que se cree perfecto aunque lo es. Mira, derrámate, Señor, me está costando perdonar a mi papá, me está costando hablarle a mi prima, me duele mucho lo que me está haciendo mi esposo, Señor, ayúdame, ayúdame, tú ya lo hiciste por mí, tú viviste
Tú viviste el hecho de perdonarme, Señor, ayúdame, muéstrame, me duele. Me duele que me mire así, me duele que me hable así, me duele cuando me dejó porque estábamos muy pequeños, me duele. Lleva ese dolor a Jesús, lleva ese dolor a Jesús, que Él es el único que está en la capacidad de enseñarte, de entenderte y de ayudarte, porque Él ya lo hizo. O sea, Él lo va a hacer con toda la autoridad del caso, con toda la autoridad del caso. Entonces, ¿cómo podemos perdonar a otros? Primero, llevar nuestro dolor a Jesús. ¿Listo? Segundo, no esperar a que la otra persona se disculpe. Vamos a ir a nuestra Biblia y vamos a buscar en Lucas. Me perdió Lucas. Lucas 23. Lucas 23, 34. Lucas capítulo 23, versículo 34. Y mira lo que dice. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús, imagínate. O sea, Jesús ya estaba en la crucifixión y veía a la gente todavía haciendo, o sea, cosas tan tremendas, y fue capaz de él dar el primer paso. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, él no esperó, ¿verdad? Él ni siquiera tuvo yo creería acá, no, él ni siquiera tuvo que me pidan perdón porque estoy muriendo por ellos, que me exalten. No, al contrario, este tipo, Jesús no esperó eso. Jesús simplemente pidió perdón a Dios por ellos. Entonces, la segunda lección que nos da Jesús, que nos trae Dios en su palabra para que nosotros podamos perdonar, es no esperar a que la otra persona se disculpe. Ya te mostré que cuando nosotros no perdonamos, es como si nos estuviéramos tomando un veneno y esperar a que otra persona se muera. Ah, pero es que yo no tuve la culpa. Eso podía haber dicho Jesús. Si de verdad queremos vivir el evangelio en nuestras relaciones interpersonales, el segundo tip, por así decirlo, que Dios nos trae por medio de su palabra para perdonar a otros, es no esperar a que la otra persona se disculpe. Hasta que no me pida perdón, yo no paso más por esa calle viviendo el evangelio. No esperes a que la otra persona se disculpe. Da el primer paso. Súper difícil, imagínate, obvio, y te lo digo yo, que por ejemplo cuando tengo discusiones con mi esposo, quiero que él me pida disculpas porque por supuesto, él siempre tiene la culpa, obvio, obviamente, pero obvio no es así, o sea, lógico, no es así. Muchísimas veces la culpa es mía, pero lastimosamente siempre espero a que él me pida perdón. Entonces, esa es una de las cosas que Dios ha tratado conmigo a través del perdón en estos cursos de sanidad del corazón que he tomado. No importa que él haya sido el que me haya hablado maluco. Yo doy mi brazo a torcer, sano mi corazón, se lo entrego al Señor y le vuelvo a hablar como si nada. No de manera superficial. Mi corazón de verdad tiene que estar sanado por el Señor. Entonces, no esperes a que la otra persona se disculpe. Y el tercer tip es darle tiempo al proceso. Hay algo que personalmente me impactó mucho en este tema del perdón, y es que a mí me recordaron que en mi naturaleza no está perdonar. Yo quedé como que en serio. Solo Jesús, solo Dios tiene inmerso en su naturaleza el ser perdonador, ¿verdad? Nosotros
necesitamos de su capacidad para perdonar. Necesitamos que Él nos enseñe a perdonar. Necesitamos que Él nos ayude a perdonar. Pero esto es un proceso. Haz de cuenta cuando un niño, cuando un bebé empieza a caminar. Yo me acuerdo cuando mi hija Luciana quiso dar sus primeros pasitos, ella se recorría toda la sala, pero iba haciendo estaciones. Entonces, de la mesa pasaba a la pared, de la pared pasaba a un sillón, del sillón pasaba al otro sillón, del otro sillón a la ventana y cuando veíamos a ver estaba en la puerta. Pero es un proceso, es un paso a paso. Ya después no hacía tantas estaciones, sino que nada más de pronto hacía de la mesa a la pared, de la pared al sillón y del sillón a la puerta. Y cuando la vimos a ver, ya se recorría toda la sala sin estar agarrada. Entonces, tente paciencia, es un proceso. Ahora, no te escudes, porque acuérdate que cuando nosotros no perdonamos, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. ¿De acuerdo? Entonces, es un proceso. Dios es el que te capacita, el que me capacita, el que me enseña, el que me ayuda, porque mi naturaleza no está perdonar. Pero si yo quiero vivir el evangelio en mi vida, la buena noticia de Cristo en mi vida, pues tengo que imitarlo a Él. ¿De acuerdo? Entonces, estos 3 tips de cómo podemos perdonar a otros, anótalos y ponlos en práctica en tu vida diaria. Vuelvo y te repito, es un proceso. El Señor nos va santificando en este caminar y eso es un proceso. ¿Listo? Espero que estés tomando apunte, espero que mientras yo voy hablando tú vayas orándole al Señor, que mi deseo, mi oración en estos momentos es que Dios vaya trayendo a tu vida todas esas situaciones que te han costado perdonar, para que el proceso de sanidad pueda comenzar. En el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Dios quiere que tú aprendas a perdonar, que yo aprenda a perdonar. Dios sí quiere. Bíblicamente, mira, a ver, por favor ve buscando Efesios 4:26. Efesios 4:26. Ay, Efesios 4:26. Efesios 4:26 y 27. Dice, si se enojan, no pequen. Si no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. En otra versión dice, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Otra versión dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan, que el sol se ponga mientras sigan enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Entonces, mira que la Biblia no te está diciendo que no te enojes. La Biblia no te está diciendo que no hayan cosas que no te vayan a gustar, ¿verdad? La Biblia lo que te está diciendo es que ese enojo no te lleve a airarte. Y por lo general, no sé tú, pero yo con la cabeza caliente no pienso bien, no hablo bien, de verdad que no. No me pasa. Y sé que a mucha gente tampoco. Por eso el consejo está allí. Cuando tú perdonas, entonces, cuando tú y yo perdonamos, entonces, esa rabia no está, esa ira no está, porque mi corazón ha sanado ese dolor. Entonces, Dios sí quiere que perdonemos para que no pequemos, porque recuerda que la ira nos lleva a pecar. ¿Listo? Pilas pues. ¿Por qué Dios quiere que perdonemos? Vamos a buscar Mateo 6, Mateo, versículo 6, del 14 al 15. Perdonar nos permite recibir perdón. ¿Qué dice Mateo? Mateo 6 del 14 al 15. Dice, porque
Si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes la suya. Otro versículo que me confrontaba, porque lo que yo inicialmente entendía era que si yo perdonaba, ya mi papá me perdonaba. Pero y entonces, ¿cómo así que Cristo murió por mis pecados, pero si yo no perdono, Él no me perdona? O sea, no me cuadraba. Resulta que efectivamente yo ya soy perdonada. Cuando Cristo murió en la cruz, tú y yo fuimos limpios de pecado. Y no solamente de los que hicimos ayer, de los que hicimos hace 5 minutos y de los que estamos haciendo ahora y de los que vamos a hacer mañana. Ya, somos perdonados, somos limpios, ya Él pagó por siempre y para siempre. Pero ¿qué pasa? Si yo acepté a Cristo en mi corazón, si yo reconocí que la muerte en su cruz fue para salvarme, para limpiarme y librarme de la condenación por culpa del pecado, pues lo más lógico es que yo haga lo mismo. Mira la siguiente. Mateo 18, del 23 al 33. Aquí te profundizo más. Mateo 18, del 23 al 33. Sé que te va a quedar más claro. Mira, ve. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga misericordia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter a la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle al Señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo. Si el siervo malvado le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. No debías, ojo, no debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti. Entonces, no es que si yo perdono, entonces yo me gano el perdón de Dios. Ya Él lo hizo y lo hizo porque le plació. No porque yo soy Carolina, no porque tú eres Juan, no porque ella se llama Lady, no porque ella se llama Penélope. Él lo hizo porque le dio la reverenda gana. Él lo hizo porque te amó y me amó, te ama y me sigue amando. Así que, hombre, lo más lógico, lo más sensato es que de ese mismo perdón que ya yo recibí, yo dé, así de sencillo. Que no nos pase como este siervo que recibió perdón de una deuda tan grande y no fue capaz de perdonar una deuda chiquita que otra persona tenía con él. Lo mismo ha pasado con Cristo y nosotros. Imagínate, como te dije ahorita, Él nos perdonó de lo que hicimos hace 5 minutos, de lo que hicimos hace 10 años, de lo que en un segundo haremos con nuestro pensamiento, con nuestras miradas, con nuestras palabras, y de lo que haremos 5 años después si todavía estamos aquí.
O sea, Él paga una deuda más grande. ¿Cómo es posible que a ti y a mí entonces nos cueste perdonar una ofensa? ¿Cómo es posible que a ti y a mí entonces nos cueste perdonar una calumnia? ¿Cómo es posible que a ti y a mí nos cueste perdonar que de pronto tu papá te haya maltratado? Sabes que no está en nuestra naturaleza, pero Él nos enseña, Él nos capacita y de eso que hemos recibido nosotros ya debemos dar. Recuerda, viviendo el Evangelio en nuestras relaciones interpersonales. De eso que ya recibimos, debemos dar. Es súper retante, es poco fácil, pero Dios nos ayuda, Dios nos capacita y cada día nos vamos volviendo más maduros en este tema. Yo no sé si a ti te pasaba, pero yo antes me enojaba por todo. O sea, no era enojo, me sentía herida por todo, más bien. Si me miró, si no me miró, si me habló, si no me habló, si me dijo, si no me dijo, si le dio y a mí no me dio. Y mi corazón se estaba cargando. Pero en la medida en que Dios nos va mostrando que cuando todas esas cosas quedan allí, la prisionera soy yo, la que se toma el veneno soy yo, a la que le da rabia es a mí, la que no vive el evangelio soy yo, te vas volviendo libre, porque te vas dando cuenta, vas creciendo, vas madurando, pero no es porque haya sido en tus fuerzas, es porque Él te va capacitando. Pero recuerda que todo parte de llevar nuestro dolor a la cruz. Él nos va a entender, Él nos va a ayudar, Él nos va a capacitar. ¿Quién más que Él? ¿Quién más que Él que ya lo hizo? ¿Listo? Quisiera ir finalizando porque definitivamente a veces podemos perdonar de manera más sencilla y nuestro corazón, así ya realmente ya no me duele eso. Pero otras veces, aunque de boca lo hayamos dicho, aunque le hayamos orado a Dios, aunque le hemos entregado ese dolor, aún nos cuesta. Aún esa herida sigue doliendo, aún pensamos en eso y se nos salen las lágrimas, o aún nos acordamos del suceso y me da rabia. ¿Por qué es tan difícil perdonar? Ves pensando, o sea, ¿por qué? Porque a ti y a mí definitivamente hay cosas que nos ha costado perdonar más. Yo sé que te ha pasado. Hay cosas que nos han costado perdonar más. Hay cosas que definitivamente es como si no quisiéramos perdonarlas. Y te entiendo. Y Jesús nos entiende y nuestro papá nos entiende. ¿De acuerdo? Y te quiero contar que es muy difícil perdonar porque somos orgullosos, porque queremos que nos pidan perdón primero, ¿cierto? Porque hay una herida, sí, hay una herida y cuando la herida se toca duele. Y si duele, sale una lágrima. O si duele, uno grita. O si duele, da rabia. Hay una herida. Y esa herida necesita ser sanada. Por eso a veces es tan difícil perdonar, porque hay una herida que duele. Si la herida está abierta, duele. Algo te la roza, duele. Te la golpeas, duele. Lo mismo pasa con nuestro corazón. Incluso el perdón está asociado con un duelo por el que tú y yo pasamos, en el que reconocemos lo que estamos sintiendo y vamos paso a paso, imagínate, saliendo de ese dolor, saliendo de ese dolor. Recuerda que en nuestra naturaleza no está perdonar, por eso nos cuesta tanto. Pero en la naturaleza de Dios sí. Él es un Dios perdonador, Él es un Dios amoroso, Él es un Dios compasivo, Él es un Dios misericordioso, Él es un Dios salvador. Así que ¿a quién más tenemos que acudir para que nos enseñe, para que nos capacite, para que nos ayude, para que nos libere de esa jaula? A Él. Él es el que nos puede hacer crecer a la estatura de Cristo. Él es el que nos puede hacer madurar y que cada día nos cueste menos perdonar. Él es el que puede hacer que esa herida que hoy
todavía duele cuando me la tocan, sane. Solo Él, solo Él. Quisiera entonces concluir confirmándote que definitivamente el perdón es necesario en nuestras vidas, en nuestras relaciones interpersonales. Pero sin Cristo es muy difícil perdonar. Sin entregarnos a Él, sin reconocer que Él es el que me va a enseñar, sin aceptar que me está doliendo, es poco fácil. Entonces, yo quisiera que en estos momentos oráramos, que allí donde estás tú cierres tus ojos y puedas en intimidad con el Señor decirle: Padre, en esta hora de la noche yo te entrego mi corazón, Señor. Padre, solo tú conoces todas las heridas que aún están abiertas allí. Solo tú conoces cuántas veces yo he dicho que no me importa, que no me duele, que ya no me acuerdo, pero que definitivamente no es así. Padre, solo tú conoces, Señor, cuán maltratado ha estado mi corazón. Hoy yo te entrego este dolor, Señor amado. Hoy yo te entrego lo que siente mi corazón, Padre celestial. Hoy yo te pido, Señor, que en el nombre de tu Hijo amado me ayudes a ser libre, Padre amado. Yo no quiero ser prisionera de la rabia, del dolor, de la ira. Yo quiero vivir una vida que te agrade a ti, Señor Jesús. Yo quiero vivir una vida en libertad, reconociendo que el precio mayor, el más grande perdón, ya lo hiciste tú por mí, Señor. Y que ahora yo soy una imitadora tuya, Señor, un imitador tuyo. Padre, ¿sabes cuánto me ha costado perdonar a tal persona? Por favor, en estos momentos menciona a esa persona con la que todavía sientes que no has podido perdonarla. Dile: Señor, yo te presento a esta persona, Padre celestial. Yo te pido que tú la bendigas donde esté, Señor amado. Y que me ayudes, Padre, a sanar mi corazón. Tú sabes que aún siento dolor por eso que me hizo. Tú sabes que aún siento rabia por eso que dijo de mí. Padre, liberta mi corazón y sánalo. Sánalo en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Ayúdame, Señor. Ayúdame a vivir tu evangelio. Yo no quiero ser un cristiano más. Yo quiero ser un verdadero seguidor tuyo, Padre celestial. Padre, tú me diste el mayor ejemplo al enviar a Jesús a perdonarme a mí, a perdonar mis faltas, a perdonar mis pecados. Dios mío, ayúdame, Señor. Sin ti no puedo, Padre celestial. Yo te pido que sanes mi corazón, que sanes el corazón de cada uno de mis hermanos, Padre de la gloria. Y que nos ayude, Señor, a seguir creciendo a tu estatura, Padre celestial. Queremos agradarte, queremos glorificarte. Toma nuestros pensamientos, toma nuestras palabras, toma nuestro corazón. Llévate la ira, Padre de la gloria, llévate la soberbia, la altivez, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y ayúdanos a dar el primer paso, Padre. Hoy te entregamos nuestro dolor, hoy te entregamos esas heridas que hay en estos momentos en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a dar ese primer paso, a no esperar que la otra persona me pida perdón. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre. Necesito de ti. Limpia mi mente, limpia mi corazón, Señor. Sana esas heridas, Padre celestial. En el nombre poderoso de Jesús. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias desde ya, porque estás haciendo una obra perfecta y amorosa en nuestra vida, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por tu perdón. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, yo te invito a que sigas meditando entonces en esta palabra y que permitas que Dios sea transformando tu vida, que permitas que sea Él quien te ayude y quien te enseñe y quien te capacite a perdonar. Recuerda que es un proceso, ten paciencia, pero no te escudes en que es un proceso para no hacer lo que tienes que hacer. Ve a los pies de Cristo, entrégale su dolor, Él es el mayor ejemplo de perdón. Y bueno,
Que Dios te bendiga, que Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Me encantó poder recordar este tema una vez más y ser edificada junto con ustedes en esta hermosa palabra. Que Dios los bendiga, chicos. Feliz noche.